Buenas tardes a todos los hermanos, hermanas y visitas que tenemos hoy. Una vez más les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo número 5. Vamos a leer hasta el versículo 17, enfocándonos en este último versículo. Efesios capítulo 5, del 1 al 17. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a encomendar este momento en oración. Padre Celestial, te agradecemos, Dios bendito y eterno, por la oportunidad de poder abrir las Escrituras y poder compartirla con libertad en esta mañana, Señor, con nuestros hermanos y con nuestras visitas. Gracias te damos, Señor, porque en ellas tú te muestras a nosotros tal como eres, y a la luz de esta tu palabra, de esa revelación que tú nos has dado, podemos comprender, Señor, el gran alcance de tu amor, de tu invitación evangélica, pero a la misma vez también de la responsabilidad de responder a tu palabra en fe y obediencia. Gracias te damos, Señor, por las instrucciones que le das a la iglesia por medio de esta carta a los Efesios, y te pedimos que, Señor, podamos entenderla con nuestra mente limitada, podamos entender estas verdades tan profundas. Guíanos en todo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre me gusta partir el estudio de una nueva porción de la Epístola a los Efesios, tratando de ver el libro de los Efesios como un todo, la Epístola a los Efesios como un todo, como un conjunto. Y me gustó una ilustración que de un predicador que en un libro sobre este tema decía: si entendiésemos a los que les gustan los vehículos, si tratásemos de entender o comparar, hacer una alegoría de la carta a los Efesios como si fuese la descripción de un vehículo, estaríamos hablando de que el cristiano, en este caso, y la iglesia del Señor como conjunto, es descrita como un auto de alta gama, como un auto de lujo, una excelente máquina. Efesios nos describe entonces al cristiano como un ser especial por la obra de Cristo. En el capítulo del 1 al 3, hasta el versículo 13 aproximadamente, describiríamos entonces de esa manera al cristiano como una especie de automóvil, especialmente mostrando su fuente de poder o la energía que lo mueve. Esto es, como dice en el capítulo 1, versículos 19 y 20, el poder de la resurrección.
el movimiento, el motor, la energía, la fuente de poder de la que se alimenta el cristiano individualmente y la iglesia del Señor es el poder de la resurrección. En el versículo 19-20 dice, para que sepáis, no dice que sepáis varias cosas, pero en el versículo siguiente dice, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, si lo miráramos, insisto, como una alegoría de un vehículo, estaríamos hablando que la iglesia es como un vehículo de alta gama, de alto funcionamiento, de lujo, muy bien hecho, pero que su energía radica en el poder de la resurrección. El mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que opera en la iglesia del Señor y el que opera en cada cristiano. No es por supuesto, nada de poca cosa. Si seguimos con esta alegoría, en el versículo 14 al versículo 21 del capítulo 3, describiría, llamémoslo así, el inicio o la marcha de este vehículo de lujo. Cómo se enciende el motor, o para los que lo conocen, el motor de encendido de este vehículo. Versículo 16 dice, para que os dé, esta es la oración de Pablo, para que os dé a los creyentes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces está diciendo que la marcha comienza con el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que fortalece la vida del creyente y la vida de la iglesia. Si fuese así, entonces, ¿qué pasa en el capítulo 4 y en el capítulo 5? En estos capítulos, entonces, se nos comienza a hablar de la carretera, el camino por el cual debe andar este vehículo. ¿Ya? Se nos describiría entonces el camino donde se debe manejar, el camino digno de ese llamado al cual ha sido llamada la iglesia o el cristiano. Se nos dice que el cristiano debe andar no en los caminos del mundo, no en las carreteras, llamémoslo así, del mundo, sino en los caminos que Dios ha designado. Algunas comparaciones que hacen estos dos capítulos. Antes, ¿cierto? Andaban en la soberbia del mundo y ahora dice que debemos andar en humildad. Este es el camino que debe andar la iglesia y el creyente individual, el camino de la humildad. También debe andar en el camino de la luz, opuestamente al camino de la oscuridad, al camino de las tinieblas en la cual andábamos antes. El camino de la unidad en el capítulo 4 está muy acentuado por Pablo en oposición al camino de discordia que tenía el mundo. El camino de amor que está en el principio del capítulo 5, ¿cierto? Opuesto a la vida de inmundicias. En este pasaje Pablo pone el andar en amor con el andar en las inmundicias. Son opuestos y este es el camino que debe seguir la iglesia. Y finalmente, en los versículos que vimos las veces pasadas, las predicaciones pasadas, la iglesia y el creyente individual debe andar en el camino de la sabiduría, opuesto a la necedad. Dice, no seáis como necios, sino como sabios. Así que en estos capítulos, insisto, es como que Dios nos dijera, este es el camino que este vehículo hecho por Dios debe andar para que todo funcione bien. No vamos a andar por cualquier lado. Bueno, del capítulo 5, versículo 18 hasta el final comienzan a aparecer, sí, algunos obstáculos, algunas trabas que encontraremos en el camino, algunos problemas que debemos sortear. Pablo nos está diciendo que estas carreteras en las cuales Dios está conduciendo la iglesia serán carreteras completamente expeditas y solamente de atardeceres preciosos y llanos, sino que habrá obstáculos, habrán problemas, habrán cosas que habrán que trabajar.
¿Cuáles son algunas de estas cosas? Bueno, se nos habla de, por ejemplo, acá, en la tentación de la embriaguez y sus problemas. Y en el capítulo 6 se nos empieza a hablar sobre las oposiciones satánicas, las huestes satánicas de maldad, las, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Y se nos manda a andar con la armadura de Dios, ya a fortalecer, por decirlo así, todo el armazón de este vehículo para poder ser defendidos, para poder estar protegidos de las acechanzas de Satanás. Finalmente se nos encomienda a orar constantemente porque necesitamos estar velando para que nuestro caminar sea sin obstáculos y podamos superarlos. Así que podríamos decir que esa última parte empieza a hablarnos sobre los obstáculos del camino y cómo superarlos. Esta es una interesante manera de ver la carta de los Efesios como un todo, donde Dios realmente nos ve y ve a la iglesia como lo que somos en Cristo. Y nos exige, eso sí, que vivamos como lo que somos en Cristo. La iglesia entonces es gloriosa, no por gloria propia, no por gloria que traemos a aquellos que somos llamados, no es que juntó su gloria, mi gloria, su buen nombre, sus buenos hábitos, sus buenas costumbres, su bondad, su humildad, y la juntó toda en la iglesia para formar un cuerpo glorioso, sino que trajo a pecadores miserables, todos cuales más pecadores que otros, pero transformados por el poder de Dios, por este poder del Espíritu Santo, por el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos, nos transforma en un cuerpo, en una institución gloriosa, reflejando la gloria de Cristo. Como dijimos la otra vez, la institución más poderosa del mundo, más influyente del mundo. Si la iglesia en una ciudad no ejerce ninguna influencia, no es porque no haya poder en ella ni en sus fuentes de poder, sino porque simplemente ha decidido ocultarse, esconderse y no influir, pues es la institución más poderosa en la tierra y más influyente. Sus influencias van más allá incluso de las esferas materiales, pues sus influencias incluso van a los lugares celestiales. La vez anterior vimos este último llamado, este último camino del cual debía seguir la iglesia del Señor, el andar en sabiduría. La carretera, podríamos decir, de la sabiduría, en contraposición a la carretera de los necios. Y en eso se nos quedó este último versículo que cierra y que hace un puente para ir a lo que sigue. Comenzará Pablo a hablar sobre el andar en el Espíritu, el vivir con la llenura del Espíritu Santo, y empezará a enseñar de qué trata esa llenura. Dirá, por ejemplo, que la llenura se manifestará en el creyente en que primeramente vivirá sujetándose y sometiéndose unos a otros. También dirá que, por ejemplo, deberán orar constantemente. También dirá que los que andan en el Espíritu, su hablar cotidiano será con cantos y himnos y alabanzas a Dios en los corazones. Ya empieza a hablar de lo que es el vivir en el Espíritu, pero para llegar a eso está este versículo 17 que es como una especie de puente. En ello nos vamos a detener hoy y por eso el tema de esta mañana que quería exponer era entendiendo la voluntad de Dios, versículo 17, entendiendo la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, dice nuevamente, o necios, o tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra traducción decía, no seáis, no actúes sin pensar, ¿ya? De una manera impulsiva, no actúen sin pensar, sean sabios.
Y claro, a la gente en la actualidad no suele importarle mucho la voluntad de Dios, ya, aunque pueden ser buenas personas, hay personas que nosotros podemos ver que tienen vidas y nosotros decimos parece una persona decente, pero no porque siga la voluntad de Dios, sino porque sigue ciertos preceptos que puedan ser más decentes. Una buena crianza, algunos principios morales aprendidos en algún lugar de personas con esas mismas actitudes, pero más no son personas buscando la voluntad del Señor. Para los cristianos, la búsqueda de la voluntad de Dios, aunque es una frase recurrente, decimos por costumbre el que queremos saber la voluntad de Dios. Todos queremos, parecemos querer saber la voluntad de Dios. Muchas veces no pasa de ser simplemente una frase cliché. Muchas veces esa frase en el mundo cristiano evangélico, más que una frase piadosa, puede llegar a ser una frase pecaminosa. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, hay que entender algo. La voluntad de Dios no la vamos a encontrar por medio de visiones, ni de la dirección de sentimientos místicos, ocultos, de introspección, de una examinación dentro nuestro. No somos como los carismáticos que consideran que estos son medios actuales por los cuales Dios te puede revelar cosas nuevas y conducirte para allá o para acá. No somos como los cuaqueros, ¿cierto? Que tienen esta inclinación mística a buscar dentro de sí esa iluminación interior. No creemos esto, creemos que la fuente de la voluntad de Dios está en la palabra y por eso nos vamos a ir a ella para entender este tema. ¿Ya? Eh, hay búsquedas de la voluntad de Dios que son simplemente burdas, imitaciones. Habrá alguno que quizás todavía quiere buscar la voluntad de Dios sobre algún tema y empieza a mover la Biblia, ¿cierto? Y de repente apunta en un versículo y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue, y empiezan a leer y dirán, bueno, esto tengo que interpretarlo para la decisión que voy a tomar ahora. No es de esa manera, tampoco es sacando un papelito al azar que me dé algún versículo bíblico para que de esa manera yo pueda obtener la voluntad del Señor. Ya de plano eso tenemos que descartarlo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta más común entre casi todos los tipos de los cristianos en todas las épocas. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y Pablo nos está diciendo que debemos ser entendidos de cuál sea. O sea, es un desafío del creyente que debe entender la voluntad de Dios. Bueno, lamentablemente no tuve el tiempo de encuestar directamente a mis ancianos, pero con aquellos que alguna vez actuaron en consejería o incluso yo mismo con personas que han podido llegar a donde mí, probablemente las preguntas más cotidianas que se hacen a los pastores, a los ancianos y a los que llevan más años de experiencia es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, es una pregunta que casi siempre es una pregunta sincera. Hay un deseo genuino, ¿cierto?, de conocer cuál es la voluntad de Dios. Eh, admitimos con esta pregunta que Dios es el soberano y el que tiene el control y que es un Dios personal que tiene una voluntad para nosotros. No estamos al azar en el mundo, ¿cierto? El que quiere buscar la voluntad de Dios sabe que no está al azar, que las cosas no suceden por el azar ni por accidente, sabe que hay un Dios que controla todas las cosas, entonces por eso cuando quiere entender la voluntad de Dios, va y consulta y quiere saberlo. ¿Hay algo de sinceridad en eso? Sí, muchas veces lo hay y bastante. Entonces, sabemos que Dios es soberano y queremos vivir una vida en obediencia a Él. Queremos saber qué quiere
Dios que hagamos. Y qué sencilla sería la vida cristiana si en cada camino a seguir estuviera destacado por alguna especie de señal luminosa. Si cuando nos encontramos, pensando de nuevo en esta alegoría del vehículo, ¿cierto? Que vamos en este caminar, en este camino, y hay una bifurcación y dos caminos que hay que tomar. Qué sencillo sería que estuviera destacado, aquí está mi voluntad, o estuviera destacado con luces fluorescentes, ¿cierto? Pero eso no es así. La respuesta es más compleja que eso, como la mayoría de las cosas en el cristianismo. No hay señales luminosas en el camino, no hay instructivos detallados, no hay una lista de cotejo que usted pueda tomar en la mañana y empezar a tiquear, o en la noche y tiquear y decir, ya lo hice, voy bien, vamos bien, lo hice todo, listo, se acabó el asunto y estoy en la voluntad de Dios. Quiero llevarlos a un pasaje muy interesante que está en Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Es prácticamente el final del Pentateuco, el final de los libros de Moisés, y está en este libro que ya vamos a comentar de qué se trata. Versículo 29 del capítulo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Repito, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El libro de Deuteronomio es la repetición de la ley. Literalmente, Deuteronomio significa la otra ley o la repetición de la ley o la segunda ley. Es como decir, vamos a hacer un repaso, el repaso de la ley, que ya estaba en Levítico, en Éxodo, un poco desparramada. Bueno, ahora en Deuteronomio la vamos a repetir, la vamos a explicar algunas cosas. Han pasado muchos años y estas nuevas generaciones deben volver a oír la ley del Señor. Y cuando termina de hacer este repaso, esta nueva revisión de la ley, termina con este versículo. ¿Ya? Bueno, este versículo muchas veces se ha ocupado de mala manera para eludir algún problema escabroso, alguna discusión teológica, algún problema así. Decimos, no, bueno, está oculto y yo no tengo que meterme en eso, o no quiero estudiar mucho, entonces no, esas son las cosas ocultas de Dios, yo me quedo con lo sencillito. Se ha ocupado de esa manera, pero no es este el sentido ni el contexto en el cual está escrito este pasaje. Él nos acababa de enseñar cuál era la voluntad revelada de Dios. Acá estaba hablando de lo que Dios acababa de decir acerca de su voluntad revelada. Y nos dice que el resto está oculto en su mente y no nos pertenece. Dios no reveló por la ley todo su carácter, pero sí reveló lo suficiente como para que el pueblo de Israel y todas las generaciones y todos los seres vivientes de esta tierra supieran y conocieran el carácter de Dios. Hay cosas que Dios se reservó, hay cosas que Dios, y muchísimo es más lo que Dios se reservó de lo que mostró y reveló. Pero le está diciendo, esto está. ¿Y para qué está? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Martín Lutero trata muy bien este tema, lo explica muy bien en su libro La esclavitud de la voluntad. Ahí habla, ¿cierto?, del Dios oculto y el Dios revelado. No está diciendo, por supuesto, ni que hay dos dioses, ni que hay una contradicción entre ellos, pero sí está mostrando claramente que hay cosas que Dios en su soberanía revela para nuestro bien y hay cosas que se reserva para sí. Y muchas de esas cosas que se reservan para sí, nosotros queremos saberlas, pero sin embargo dice, pero estas son de Dios y Dios ha decidido por una razón de su propia gloria el ocultarlas.
No tenemos un conocimiento completo de Dios, ni aunque estudiáramos y nos memorizáramos la Biblia completa de tapa a tapa. Simplemente es imposible comprender a Dios con nuestra mente finita. Pero lo interesante es que lo que revela está elegido muy bien para lograr su propósito santo. Ayudar, ¿cierto?, a nuestra santificación, sin duda, que seamos santos y llevarse Dios la gloria, que Él sea glorificado. Volviendo a la pregunta entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mí? Bueno, el problema de contestar esta pregunta es que, como siempre, la respuesta es complicada y no se puede dar en una frase. ¿Por qué? Porque depende de qué voluntad te refieras. Claro, viene la pregunta, ¿qué acaso hay más de una voluntad de Dios? Bueno, una vez más no se trata de que fuesen varias voluntades que se contradicen, no son opuestas, sino que las clasificamos de esa manera para poder entenderlas simplemente en sus implicancias. Observemos estas categorías, ¿ya? Por ejemplo, se ha hablado de la voluntad soberana o decretiva de Dios. Y eso se refiere a aquella voluntad irresistible de Dios. Cuando Dios compromete su poder y su decisión de actuar haciendo que las cosas sucedan. ¿Ya? Por ejemplo, con su autoridad en el libro del Génesis vemos que Dios dice, sea la luz. Por supuesto, ¿esta es la voluntad de Dios que sea la luz? Claro que sí, es la voluntad de Dios que sea la luz. ¿Existe alguna posibilidad que la luz se negara a venir a la existencia? No existe ninguna posibilidad. Dios en su soberanía compromete su poder para hacer aquello que es su voluntad. Luego dice, por ejemplo, le dice a la tierra inerte, a esos materiales que están ahí, que son simplemente metales, elementos químicos muertos, y le dice, produzca la tierra seres vivientes. ¿Cómo puede la tierra producir seres vivientes? ¿Acaso tiene la tierra la capacidad de producir seres vivientes? ¿Ya? No existe esa capacidad inherente en la tierra, más si Dios les dice que deben producir seres vivientes, los deben producir porque Dios compromete su poder frente a esa de su voluntad. Eso es lo que se conoce, ¿cierto?, como la voluntad soberana o voluntad decretiva de Dios. Otro ejemplo, en la mañana algo se mencionó, es, por ejemplo, los religiosos en el tiempo de Jesús. Las autoridades romanas y los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, discutían ahí y habían disputas políticas entre qué hacer con Jesús en Nazaret. Era un problema, estaban todos claros que incomodaba a todo el mundo, pero estaban indecisos de qué decisión tomar. Presionaban y había ahí un problema político. Fuera de eso, más allá de esa esfera terrenal, estaba Dios diciendo que el Cristo debía morir, que Jesús de Nazaret debía ser colgado en el madero y debía sufrir porque Dios lo había estipulado de esa manera. Por supuesto, ellos no lo saben en ese momento, pero Dios cumplirá su voluntad decretiva. Y tenía que ser, por cierto, en Jerusalén. Esa es la voluntad entonces soberana o decretiva de Dios, lo que Dios decreta. Pero también vemos en la Escritura que existe otra voluntad de Dios, que no, insisto, no es que sea opuesta, sino es la voluntad preceptiva, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Leemos, por ejemplo, la Escritura que Dios les dice, no tendrás dioses delante de mí. Pregunta, ¿Israel tuvo dioses delante de él? Sí los tuvo. Entonces, en este caso, Dios da este precepto y claro que es su voluntad, mas no está ahí comprometida su acción en cuanto a evitar
que ellos lo hagan. Es decir, en este caso, la voluntad de los preceptos, de los mandamientos, no solamente puede ser resistida, desobedecida, sino que lo es habitualmente. Es habitualmente desobedecida los preceptos y los mandamientos de Dios. Esto es de lo que habla Deuteronomio 29:29. La ley, dice, fue escrita para que la obedeciéramos. Pero hablaremos de eso un poquito más adelante, porque quiero mencionar la tercera categoría de la voluntad de Dios, que es la voluntad oculta de Dios. La voluntad oculta, que está justamente también mencionada en el versículo 29 del capítulo 29 de Deuteronomio. La voluntad oculta de Dios son aquellos propósitos y planes que Dios no nos ha revelado, que Dios no nos ha mostrado. Si volvemos a la pregunta inicial, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, la contrapregunta entonces que le haría yo es, ¿de qué voluntad estás preguntando? Si es la voluntad oculta de Dios la que quieres saber, hay un gran problema, que está oculta. No lo sé. No podemos leer la mente de Dios. Toda nuestra vida, aquellos que tenemos la oportunidad de poder dedicar parte, ojalá lo mayor posible de nuestras vidas, en estudiar este libro que nunca deja de sorprendernos. Lo podemos estudiar toda la vida, horas y horas y horas, y aún así, nada de la voluntad oculta de Dios la podemos llegar a conocer. No podemos leer la mente de Dios, excepto en lo que Dios ha decidido revelarnos. Juan Calvino dijo una vez, donde Dios cierra su boca santa, yo desistiré de la indagación. Donde Dios cierra su boca santa, yo desistiré de la indagación. O dicho en nuestras palabras más actuales, la voluntad oculta de Dios no es asunto nuestro. No es de nosotros, no es nuestro. Pero tal vez dirás que acaso no es bueno querer saber y estar en la voluntad de Dios, que no es bueno tomar esa decisión correcta que quería que Dios quería que yo tomara, que acaso no es bueno eso, como dice el dicho, en preguntar no hay engaño, ¿cierto? Y claro, como decía al principio, en general esas preguntas en cristianos muchas veces son sinceras, ¿ya? Y es un sentir bueno el querer saber, oír la voluntad de Dios para poder seguirla, especialmente sabiendo que en otro tiempo nosotros huíamos de la voluntad de Dios, éramos como Jonás, si nos decían anda para allá, nosotros íbamos para allá. Esa era nuestra actitud natural, entonces que ahora deseemos seguir el plan de Dios, claro que es algo mucho mejor que lo anterior, ¿ya? Quiero decir, no es que nosotros andemos buscando un método de adivinación del futuro, no es que queramos jugar con los elementos de adivinación, con el horóscopo y las cartas, ni nada de las cosas que están expresamente prohibidos para cualquiera que sigue a Dios, ¿ya? Puede que Dios tenga un plan secreto para tu vida. ¿Quién sabe dónde tú estarás en 10 años o incluso en 5 años? No sé si usted se lo pregunta de repente, ¿qué pasará en 2 años o en 3 años? Porque si miro atrás hace 3 o 4 o 5 años, tampoco me imaginaba que iba a estar acá. Entonces, ¿qué pasará de aquí a ese tiempo? Es, es, eh, es maravilloso saber que Dios puede conducir tu vida a caminos inesperados, ¿ya? Pero esas cosas se mantienen ocultas en la mente de Dios. Aunque se trata de tu vida, no es tuyo, está oculto, no es asunto tuyo. Las cosas ocultas pertenecen a Dios.
pero tal vez Dios ya te está encaminando a alguna cosa, Dios ya está dirigiendo tu corazón a alguna cosa, pero probablemente sin que sepas muy bien hacia dónde es exactamente. Es hermoso ese proceso donde aprendes a entregarte en las manos de Dios y a caminar de su mano sin saber muy bien qué hay más adelante. Apenas alcanzas a vislumbrar 2 o 3 pasos más adelante y sin embargo aprendes a confiar en Dios. Muchas veces, ¿cierto? Apenas eres capaz de vislumbrar lo que hay. Todo ese proceso es hermoso, pero tenemos que tener ojo, tenemos que tener cuidado. Hay un tipo de curiosidad que no es buena, que no es piadosa. Es el querer saber mi futuro, el querer saber el final desde el principio para poder cambiar mi presente según mi criterio. El querer tomar yo las riendas, el saber dónde están encaminados mis pasos para querer tomar yo y modificar mi presente, no confiando en la dirección de Dios. No nos corresponde a nosotros, es algo que Dios se guarda, es asunto de Dios. Por eso es que Dios es tan tajante en condenar todo medio ilícito para buscar estas cosas. Llámese tarot, llámese horóscopo, llámese cualquier método que sirva de adivinación. ¿Ya? Recordemos, por ejemplo, que Esaú, ese era su sentir. Saúl iba a la batalla porque se iba a enfrentar contra los filisteos una vez más y quería consultar a Dios. Y consultó a Dios, y Dios, ¿qué hizo? Dios dice que guardó silencio. Dios no le habló ni en sueños, ni le habló por los profetas, no le dijo nada. ¿Y qué hizo Saúl? No puedo ir así. No puedo simplemente esperar en Dios y voy a ir a una de las adivinas que él mismo había echado del reino, pero le dijeron, mira, ya hay una. Y fue para allá a consultarle. Esta es la definición más clara de lo que es la palabra afán, ¿cierto? O una preocupación excesiva. El cristiano puede estar tranquilo del futuro no porque sabe todo lo que le pasará, no porque sabe todos los huecos que habrá en el camino, ni las dificultades que habrá en el camino. No por eso puede estar tranquilo, no porque tenga las promesas exhaustivas de cada uno de los pasos de la cronología de tu futuro. Está seguro porque quien está en el control de su vida es confiable. Usted puede dormir en un avión o puede dormir en un bus, ¿cierto? ¿Por qué puede dormir tranquilo en un bus, en un avión? Porque sabe que la persona que está delante, alguien se preocupó de exigirle que supiera hacer lo que estaba haciendo. ¿Cuánto más la vida cristiana que está en las manos de Dios? Podemos nosotros caminar tranquilamente y confiados en Él, si Dios controla su vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de su guía? En Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O dicho de otra manera, como dice una traducción, Él dirigirá nuestros caminos. Reconócelo, conócelo en tus caminos. Conoce a Dios y Él enderezará, o sea, conducirá tu caminar, guiará tus pasos. Uno dice, pero ¿qué relación hay? ¿Por qué por conocer a Dios Él me va a guiar? Es la promesa de Dios. Vamos a mirar con calma por qué. Volvemos de nuevo a la pregunta. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Y a la contrapregunta, ¿a cuál voluntad te refieres? Sin duda, no saco nada con preguntar si quiero saber la voluntad que Dios ha decretado para mi vida. Si hubiese esto, entonces no podemos escapar de su voluntad. Si hay algo que Dios ha decretado que va a suceder, de modo que no podemos estar fuera de esa su voluntad y no podemos resistirnos a ella, de modo que esa pregunta no va enfocada a eso. Tampoco puede ser la voluntad oculta porque como ya sabemos, no la podemos saber.
No la puedo saber yo, no la puedes saber tú, no lo puede saber tu pastor tampoco. Pues el pastor tampoco tiene un acceso privilegiado a la mente de Dios. Tiene tu misma Biblia. Entonces, ¿cuál queda? Bueno, lo leímos recién en el Proverbio 3, verso 6. Reconoce a Dios. Aprende la voluntad de Dios y Él enderezará tus veredas. Dicho con otras palabras, conoce a Dios y Él te dirigirá. Él te guiará a hacer su voluntad. Entonces, ¿de cuál voluntad estamos preguntando? Es su voluntad preceptiva, sus mandamientos, su ley, la que nos guiará hacia su voluntad. Pero también se nos vienen a la mente, a ver, cuando ya estamos en esa conversación franca con el pastor o con el que hemos escogido para hacerle esta consulta. A ver, esto es lo que yo realmente estoy preguntando. Lo que realmente quiero saber, cuando digo que quiero saber la voluntad de Dios, es que tengo esta bifurcación en el camino y quiero que tú me ayudes a decidir cuál de las dos es la que Dios está preparando para mí, cuál es la que Dios quisiera que yo tomara. ¿Ya? Elegir un trabajo, una carrera universitaria o técnica, comenzar un negocio. ¿Cuál negocio? Una compra importante o, bueno, la decisión entre las decisiones. ¿Con quién debo casarme? Esto es lo que realmente está detrás de esa pregunta, ¿cierto? Entonces, si alguien viniera a preguntarnos por la voluntad de Dios para su vida, nosotros podríamos responderle con el versículo emblema de esto, que es Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es ¿qué cosa? Vuestra santificación. Eso no es muy personal, no es especialmente para usted o para usted, esto es general. Le está diciendo a todo cristiano, se le puede decir, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La persona se rascaría un poquito la cabeza, es que no es exactamente lo que estoy preguntando, no, yo quiero saber con quién casarme, o qué negocio elegir, o qué carrera tomar, hacer o no hacer esto, que es una decisión que probablemente sus consecuencias van a ser largas, difíciles, me cambio de ciudad o no, me cambio de ciudad, o compro esto, no compro esto. Si alguien viene a preguntarle por segunda vez, entonces, esto es lo que yo quiero saber. Volvemos a contestar, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, Dios no me va a decir, no te va a decir con quién casarte. Lo siento si alguien tenía aún esa esperanza, pero Dios no le va a decir con quién casarse. Tampoco le va a decir qué estudiar, o qué trabajo tomar, o qué negocio hacer, al menos no directamente, si a eso nos referimos. Pues entonces, ¿cómo determinas esas decisiones? ¿Cómo identificas cuál es la voluntad de Dios cuando te enfrentas a esas bifurcaciones? La respuesta de la Escritura es una vez más, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es una obra soberana de Dios el enderezar tu caminar para su voluntad si es que tú le reconoces en todos sus caminos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué decía el autor ahí en Deuteronomio 29:29? ¿Para qué Dios reveló lo que reveló? Para que anduviésemos en sus preceptos, para que cumpliésemos su ley. Esta es la voluntad de Dios. Y se complementa con lo otro, nuestra santificación. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debe hacer esa persona que busca la voluntad de Dios? Estudiar la ley de Dios. Veamos un poquito el Salmo número 1, que es extraordinario en enseñanzas.
Los primeros 3 versículos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué está diciendo con esas figuras de que es su delicia? La delicia tiene que ver con algo que uno gusta, ¿cierto? Con una comida. Pero está diciendo, si la ley te agrada y te la comes, y meditas en ella de día y de noche, te acuestas pensando en ella, te levantas pensando en ella, vas a almorzar pensando en ella y estás meditando constantemente y te deleitas en ella. Es una delicia estar pensando en la ley de Dios. Si pasa eso, fíjese lo que dice el versículo 3, el verso 3, esa persona que estudia de esa manera la Biblia, que medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y algunas cosas de las que hace? No. Y todo lo que hace prosperará. ¿No es eso lo que estaba buscando? Tomar la decisión correcta. Quiere ser prosperado en el negocio que va a tomar, en la carrera que va a decidir, con la persona que se va a casar. Todo lo que hace será prosperado sí, y solo sí. La ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No hay caminos sencillos, no hay respuestas cortas ni directas. No vamos a decirle, mira, esta es la decisión correcta. Medita la ley de Dios, medita en sus mandamientos, encuentra esos principios de vida en ella, metámonos de cerca en ello, aprendamos esos principios, ojalá memoricémoslo todo cuanto podamos, no somos una sociedad acostumbrada a memorizar mucho, hay otras sociedades mucho más acostumbradas desde niños, acostumbrar a los niños a memorizar. Memoricemos la Biblia, memoricemos la ley, todo lo que podamos. Claro, por supuesto que es más fácil y más tentador ir a un medium para el mundo, a un adivino, a alguien que lea, no sé, la bola de cristal o algo así. O en el caso de los cristianos, claro que es mucho más sencillo cuando me enfrento a esa situación, bueno, abro la Biblia acá, pongo el dedo y asumo que por el hecho de que es la Biblia, estoy obedeciendo a Dios, y no es así. Tampoco corresponde esto de preguntarle directamente al pastor o al anciano, al hermano maduro, para que él haga, por decirlo así, el trabajo sucio. Ya que usted ha leído la Biblia varias veces, hermano, ¿por qué no me dice? Seguramente ahí debe haber, usted debe saber algo que yo no sé para tomar esta decisión. Ojo, no estoy diciendo que no consultemos en las decisiones difíciles. Es súper sano y muy recomendable tener esto. Pero entendamos que esa bifurcación en el camino no fue casualidad. Esa bifurcación en el camino, esas opciones, no aparecieron ahí por obra y magia de la casualidad. Fueron colocadas por Dios frente a su vida. Dios le quiere enseñar por medio de ella. Dios le está dando una oportunidad de crecer, de sumergirse en la Biblia para usted aprender de Dios a tomar la decisión correcta, para que usted se deleite en la ley de Jehová, para que usted medite en su ley de noche y de día y para que usted sea prosperado. No pierda esa oportunidad. Para que nos adiestremos y le reconozcamos en nuestros caminos, que Él sea el que conduzca. Entonces, cuando tengamos una decisión difícil, tenemos que meternos en la Biblia, estudiar cuanto podamos su ley y luego decidimos. Miramos, analizamos las opciones sobriamente, con calma. Si tienes opciones de trabajo, compáralas. Tal vez alguna de esas opciones te expone más a la tentación que otras. A lo mejor como estudiaste la ley tan de cerca, como están ahí esos preceptos ahí dando vuelta, con claridad ya conoces cuáles son tus debilidades. Puedes ver en lo que eres débil para obedecer. Entonces evita un lugar donde estés más expuesto a esa tentación. Identificarás mejor los peligros para ti
y descartarás esa opción. Tal vez alguna de las opciones te pondrá a hacer lo que Dios no le agrada, por ejemplo, a mentir. Tal vez te embarcarás con una empresa que acostumbra a hacer cosas ilícitas o deshonestas y las evites porque la ley de Dios está en tu mente y en tu corazón. O tal vez analices sobriamente y ves que alguna opción es más compatible con los dones que Dios te ha dado y con el llamado, la vocación que Dios te ha dado, las capacidades que Dios te ha dado. Entendamos que el llamado del Señor no es solamente a servir en estos metros cuadrados donde se reúne la iglesia. Nosotros somos enviados al mundo para ser luminarias. Tenemos un llamado para servir no solo aquí y afuera, dedicarnos como cualquier otro. Somos llamados a servir incluso en nuestros hogares, en nuestros trabajos, nuestros lugares de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Si buscas la voluntad de Dios, ¿para qué estudiar o prepararte en algún oficio? Bueno, tal vez en ese examen serio y sobrio, encontrarás que en tu corazón Dios lo inclina a ser más misericordioso, quieres ayudar a otros, te gusta preocuparte de los enfermos, tal vez sea bueno dedicarte a algo sobre eso. Tal vez Dios te ha capacitado con habilidades en tus manos y también puede que sea una buena idea buscar algo que te lleve a trabajar con tus manos. Tal vez Dios te ha dado más un pensamiento creativo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, si hay más de una opción que cumple con todos estos requisitos casi de la misma manera y tienes dos caminos que parecen estar muy bien y cumplir las expectativas de la ley de Dios, estás en la libertad de elegir lo que quieras. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el salmista, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No está diciendo que se las concederá a cualquiera. Se las concederá a los que se deleitan a sí mismo en Jehová, a los que descansan en la ley de Jehová. En cuanto a elegir una esposa, bueno, estudia sus mandamientos, estudia sobriamente lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. No basta con mirar un versículo, estudia lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, analízalo con sabiduría y toma buenos consejos de otros que también lo han estudiado. Estudia las candidatas o candidatos, sobriamente. Tal vez alguna candidata o candidato más que ayudarte en tu santificación, porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación, sea una carga. O bueno, puede que sea lo contrario, sea una ayuda. Tal vez alguno tiene tu misma pasión por servir a Dios. Una vez más, si hay más de una candidata o candidato, cumple con esto, si son 2 o 3 que cumplen con esto, ¿con cuál te casas? Pues la pregunta sería, ¿con cuál quieres casarte? Elige la que quieras. Dios te concederá las peticiones de tu corazón si estás deleitado en Jehová. Aunque puede que ella no te elija. Ese es otro tema. Bueno, no pierdas el sueño tratando de saber la voluntad oculta de Dios, porque lo más importante de que la voluntad de Dios es que está oculta, como decíamos recién. Es de la voluntad preceptiva la que tienes que preocuparte en el día de hoy. ¿Cuándo sabrás finalmente con certeza si escogiste sabiamente? ¿Cómo sabrás si era la voluntad de Dios? Bueno, no lo sabrás hoy, lo sabrás mañana. Lo sabrás más adelante, si Dios te lo quiere mostrar y revelar. La Biblia hace hincapié no en la voluntad de Dios para tu futuro, para el mañana, sino el para hoy. Su voluntad para hoy, que es que hagas y cumplas sus mandamientos, para que vivas, como dice el versículo 29 de Deuteronomio, para que cumplas con todo lo que está en la ley. ¿Cierto? Volvemos entonces a Deuteronomio, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos,
para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ya? ¿Notó eso? ¿Para qué Dios nos reveló lo que acababa de escribir en Deuteronomio? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero entonces, ¿por qué la gente pregunta cómo puedo saber la voluntad de Dios y no pregunta directamente cómo puedo saber la ley de Dios? Y se ahorra toda esa conversación que tuvimos hoy. Bueno, porque es que si preguntaran directamente eso, la respuesta sería demasiado obvia. ¿Cómo puedo saber la ley de Dios? Simplemente levantamos la Biblia. Es obvio, leyendo la Biblia, meditando en ella. Claro, tal vez sería una buena pregunta, ¿cómo podemos obedecer la ley de Dios? Y ese es otro tema, que sí que es mucho más largo. Pero eso pone de manifiesto que generalmente cuando se pregunta por la voluntad de Dios es para saber el futuro. Y eso, hermanos, no nos pertenece. Hay que estudiar el Antiguo Testamento para conocer cuál es el carácter de Dios y de esa forma su voluntad. El salmista escribió, lámpara es a mis pies tu palabra y es luz en mi camino. ¿Ya? La voluntad de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros, es que obedezcamos cada palabra que sale de su boca. Dios nos bendiga.